Una de las conversaciones más populares en el colegio empezaba con la frase: odio al profesor cuando yo sea profesor. Esa era una frase típica. Odio al profesor si yo fuese el profesor, cuando llegue el momento en el que yo pueda tener esa posición. Y durante la vida esa frase se va extendiendo a otras relaciones de autoridad. No soporto a mis padres cuando yo sea padre. ¿Qué presidente tan estúpido si yo fuese presidente? Y la mejor, una de mis favoritas: qué malo es el seleccionador español si yo fuese el entrenador de la selección española. El equipo sí funcionaría como tiene que funcionar. Qué difícil es mantener una relación saludable con el poder. Al menos a mí me cuesta mucho. Critico al profesor, pero a la vez me gustaría tener su autoridad. Y echando un vistazo a mi alrededor, a mi familia, mis amigos, al entorno, a las noticias, me doy cuenta de que esa sensación de amor-odio con el poder no solamente la tengo yo, sino que es algo compartido en nuestra cultura. Y cuando llegamos a una posición de autoridad, que tarde o temprano llegaremos, nos cuesta usar el poder de una manera saludable. O nos pasamos de autoritarios por miedo a que las cosas vayan mal y se desordenen, o nos quedamos cortos por miedo a corrompernos y a convertirnos en aquello que siempre criticamos. La cuestión no es si algún día tendremos poder. Todos aquí o ya tenemos poder o tendremos algún tipo de poder, en mayor o en menor medida. La cuestión es cómo vamos a usar ese poder. ¿Cómo vas a usar ese poder como padre, como madre, como profesora, como jefa, como líder espiritual, como hermano mayor? ¿Cómo vas a usar el poder que tienes? El pasaje que vamos a leer hoy nos va a ayudar a reflexionar sobre el tipo de poder que hay en nuestra cultura, cuál es el tipo de poder que nosotros ejercemos y cuál es la propuesta del Evangelio, cuál es la propuesta de Jesús a la hora de usar el poder que tenemos. Quiero que vayamos a Jueces, capítulo 9, y vamos a leer desde el versículo 1. Voy a leer en NVI, ¿vale? Por si no tenéis esa Biblia, podéis seguir la lectura en pantalla. Jueces 9, desde el versículo 1. Abimelec, hijo de Yerubbaal, fue a Siquén a ver a los hermanos de su madre. Entonces dijo a ellos y a todo el clan de su madre: pregúntenles a todos los habitantes de Siquén, ¿qué les conviene más? ¿Que todos los 70 hijos de Yerubbaal los gobiernen o que los gobierne un solo hombre? Acuérdense de que yo soy de la misma carne y sangre que ustedes. Cuando los hermanos de su madre comunicaron todo esto a los habitantes de Siquén, entonces se inclinaron a favor de Abimelec porque dijeron: él es nuestro hermano. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal Berit, con lo cual Abimelec contrató a unos maleantes sin escrúpulos para que lo siguieran. Fue a Ofra, a la casa de su padre, y sobre una misma piedra asesinó a sus 70 hermanos, hijos de Yerubbaal. Pero Jotán, el hijo menor de Yerubbaal, se escondió y logró escaparse. Todos los habitantes de Siquén y Bet-Miló se reunieron junto al gran árbol y la piedra sagrada que están en Siquén para coronar como rey a Abimelec. Llevamos unas semanas leyendo el libro de Jueces y, para ponernos en contexto, los jueces eran hombres y mujeres que de una manera heroica rescataban al pueblo de Israel de la opresión que estaban sufriendo por su propia idolatría, por haber hecho las cosas mal y haberse olvidado de Dios. Algunos de estos jueces que hemos leído son dignos de imitar. A lo mejor tienen carencias como seres humanos, pero no carencias a nivel moral. Tenemos a Otoniel, tenemos a Débora, a Barak. Otros de los jueces, la mayoría de los jueces, tienen sus sombras y sus luces. Son una ensalada de vicios y virtudes que casi nos obligan a examinar y decir: vale, ¿qué cosas voy a valorar y qué cosas voy a desechar de sus vidas? Pero el texto que vamos a leer hoy y el personaje que vamos a abordar hoy es diferente al resto. Primero, porque no es un juez, no liberó al pueblo de Israel de la opresión de nada. Y segundo, porque no hay nada destacable en él, no hay nada bueno, por decirlo así,
Todo lo que vamos a leer de Abimelec hoy es triste y es menospreciable. Como veis, ya en los primeros versículos empieza fuerte. Y al ver el caso de Abimelec, podemos cometer el error de distanciarnos de él porque moralmente, tenemos que admitirlo, está muy lejos de nosotros. Ninguno de nosotros ha pensado en matar a sus 70 hermanos. A ninguno, bueno, a lo mejor se me ha pasado por la cabeza alguna vez, pero no lo he hecho, que es lo importante, ¿vale? Ninguno de nosotros llega a ese punto y cuando vemos el caso de Abimelec nos distanciamos y decimos, bueno, la historia de Abimelec no es para mí, no tiene nada que ver conmigo. Pero en realidad el problema de Abimelec es uno de los grandes problemas de la humanidad, de nuestra cultura y de cada uno de nosotros, y es la relación enfermiza que él tenía con el poder. Para conocer a Abimelec es importante que nos remontemos un poquito a su padre, Gedeón. La semana pasada Vicente estuvo compartiendo sobre Gedeón. Si no habéis escuchado las enseñanzas, los recomiendo muchísimo. Y Gedeón, al final de su camino, después de haber liberado al pueblo de Israel de las manos de Madián, le ocurrió lo siguiente. Jueces 8, versículo 22. Dice, entonces los israelitas dijeron a Gedeón, gobierna sobre nosotros y después de ti, tu hijo y tu nieto, porque nos has librado del poder de los madianitas. Pero Gedeón dijo, yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo, solo el Señor los gobernará. La respuesta de Gedeón le honra muchísimo. Pero su comportamiento inmediatamente después es un poco confuso, porque empieza a pedir cosas de rey. Empieza a pedir dinero, crea una especie de figura que acaba siendo un objeto de idolatría para el pueblo de Israel, y hace una cosa que me parece graciosísima, y es que dice, yo no voy a ser rey, pero voy a tener un hijo. A este hijo le voy a llamar Abimelec, y Abimelec significa mi padre es rey. ¿Sabéis estos padres que le ponen a sus hijos camisetas que ponen mi padre es el mejor? ¿Habéis visto esas camisetas alguna vez? Vale, pues eso es lo que está haciendo Abimelec, pero en modo leyenda. O sea, está llamando a su hijo, mi padre es rey. El problema era que Abimelec no era hijo legítimo. Empieza la telenovela. Era hijo de la concubina. Una concubina era una mujer que cohabitaba con la familia, pero no estaba legalmente casada con el hombre. Mantenían relaciones sexuales, era conocida delante de la sociedad, delante de la ley, pero no le otorgaban ni a esa mujer ni a sus hijos los mismos derechos ni las mismas bendiciones que a los hijos de su esposa oficial. Así que Abimelec nació con un nombre que le impulsaba a ser rey, pero con una situación familiar que le impedía obtener esa posición de una manera legítima. Así que se fue a Siquén, visitó a la familia de su madre, habló con los hermanos, hizo un mitin político en el que él se proponía como rey, diciendo que sería mejor que cualquiera de sus 70 hermanos. A lo mejor nos confundimos porque no leemos el nombre de Gedeón. En el pasaje dice Jerubbaal, que era el apodo de Gedeón. Convenció a la familia, convenció al pueblo, le dieron dinero del templo de sus dioses para financiar su guerra, contrató un grupo de maleantes, fue a la casa de su padre y mató a sus 70 hermanos, a todos menos a uno, Jotán. Y si has visto suficientes películas, ya sabrás que si se ha escapado, aparecerá en algún momento. Y aquí llega la gota que colma el vaso. Versículo 6. Todos los habitantes de Siquén y Bet-Miló se reunieron junto al gran árbol y la piedra sagrada que estaba en Siquén para coronar como rey a Abimelec. Esta piedra sagrada que están mencionando aparece en el último capítulo del libro anterior. El libro anterior es el libro de Josué. Y me gustaría leeros rápido este pasaje porque es importante. Josué 24, esta es la despedida de Josué. Y dice desde el versículo 23, Josué respondió, desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan, vuélvanse de todo corazón al Señor Dios de Israel. El pueblo respondió, al Señor nuestro Dios serviremos y solo a Él obedeceremos. Aquel mismo día, Josué reafirmó el pacto con el pueblo de Israel. Allí mismo, en Siquén, les dio estatutos y leyes y registró todo en el libro de la ley de Dios. Luego, tomó una enorme piedra
y la colocó bajo la encina que está cerca del santuario del Señor. Entonces dijo a todo el pueblo: esta piedra servirá de testigo contra ustedes. Ella ha escuchado todas las palabras que el Señor nos ha dicho hoy. Testificará contra ustedes en caso de que digan falsedades contra su Dios. En el capítulo 24 lo que hace Josué es recordarle al pueblo de Dios todo lo que Dios ha dicho y ha hecho por ellos. Y les exhorta a no dejarse llevar por los ídolos. Ya hemos visto que el libro de Jueces es justo lo contrario, es ellos dejándose llevar por los ídolos. Y en este lugar él levanta una piedra simbólicamente que sea testigo del pacto que Dios ha hecho con ellos y de la promesa que ellos hacen delante de Dios. Y es en este mismo lugar en el que Abimelec es coronado como rey. Yo no sé si fue a propósito o no fue a propósito, pero no deja de ser irónico que el lugar en el que prometieron no adorar a otros ídolos sea el lugar donde Abimelec se autoproclama rey. El lugar en el que se reconoció que Dios les iba a gobernar y nadie más, en ese mismo lugar Abimelec se está convirtiendo en un sustituto de Dios. Y aquí caemos en picado en todo este ciclo de los jueces, porque hasta este momento en el libro de los jueces hemos hablado de hombres que levantan a ídolos, pero en este capítulo estamos hablando de un hombre que se cree Dios. Y la historia es mucho más dolorosa. Aunque Abimelec nos pueda parecer, como decía, moralmente lejano, su problema es el gran problema de la humanidad, de nuestra cultura, de nuestras familias y de nosotros mismos, que es el de intentar ocupar el lugar de Dios. Y es nuestro problema desde el principio de los tiempos. En Génesis, cuando la serpiente habla con Eva, ¿qué les dice? Que si comen del fruto serán ¿cómo? En la Torre de Babel lo que vemos es el mismo gesto, la humanidad intentando alcanzar ese lugar de Dios que no le corresponde. Abimelec es un caso específico de una persona que está casi desafiando a Dios y coronándose rey en el sitio en el que se dijo que solamente se iba a adorar a Dios. Y lo mismo nos pasa a nosotros cuando pretendemos ser nuestros propios guías, cabezotas, que solo nos obedecemos a nosotros mismos y a nuestros deseos. Quizá te suena demasiado fuerte y tajante que te diga que estamos intentando ser Dios, ¿no? Es como, Andrés, eso es demasiado. Pero si prestamos atención al comportamiento de Abimelec, quizá encontremos cosas en su comportamiento que nos resulten familiares. A lo mejor no hemos llegado a decir yo soy Dios o yo desafío a Dios, pero en la práctica puede ser que nos parezcamos a Abimelec más de lo que pensamos. Por ejemplo, Abimelec habló mal de sus hermanos para ganar credibilidad. Hablar mal de terceras personas, especialmente de nuestros padres, líderes, políticos, responsables, profesores, jefes, es algo muy habitual en nuestra cultura. ¿O me estoy equivocando? ¿Me estoy equivocando? Abimelec persuadió y manipuló a su familia para que hicieran lo que él quería. Una costumbre que especialmente tenemos los padres o los jefes o los líderes religiosos, que es que para conseguir que nuestros hijos o nuestros empleados o nuestros feligreses hagan lo que nosotros queremos, caemos en la manipulación. Abimelec cuestionó el liderazgo actual sin dar ningún motivo. No dio ningún motivo. El único motivo que dio es, ¿qué preferís? ¿Uno de ellos? ¿O todos ellos? ¿O yo? Recordad que yo soy de vuestra sangre. No dio ningún motivo, solo porque él creía que lo haría mejor, aunque todos sabemos o sabremos ahora que leamos que no fue así. ¿Cuántas veces nos hemos quejado de aquellos que tienen una posición de responsabilidad sin tener realmente una razón de peso? Abimelec estuvo dispuesto a hacer daño a quien hiciera falta con tal de gobernar. A lo largo de la vida, ¿cuántas personas hemos herido solo por mandar, por tener la razón o por ganar? Por estar por encima de los demás. Este comportamiento de Abimelec nos puede dar pistas para evaluar si de alguna manera nos estamos convirtiendo en nuestros propios dioses, si estamos intentando ser Dios a la hora de ejercer nuestro poder.
Esto que hace Abimelec es el modo habitual en el que se consigue y se mantiene el poder y la autoridad en nuestra cultura. Y es muy probable que algunas de estas cosas estén en nuestras casas y en nuestros hábitos. Sea cual sea tu rango o tu posición o el tamaño de tu parcela, ¿qué cosas de estas estamos arrastrando a la hora de usar el poder? Lo cual nos lleva a preguntarnos si esta es la única manera de ejercer el poder o si hay formas saludables de gobernar. ¿No nos queda otra opción que resignarnos y decir, mirad chicos, así funcionan las cosas? ¿Nos vamos a tener que sumar a esta rueda porque si no vamos a acabar fatal? ¿O hay otra alternativa? Hay un camino diferente de tener poder. Sigamos con la historia de Abimelec. Jotán aparece. El hijo de Gedeón, que había logrado escapar, se enteró de que Abimelec era rey e hizo lo siguiente. Ponemos atención, Jueces 9, versículo 7. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim y alzando su voz, clamó y les dijo: Oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, ¿he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Jotán sube a la cumbre del monte y grita esta fábula para que todo el mundo la escuche. Era un bosque con árboles que están buscando un rey y tienen 4 candidatos. Tienen un olivo, una higuera, una vid y una zarza. Otras versiones en vez de zarza dicen espinos. Es inevitable que al leer este texto me acuerde del Señor de los Anillos y los árboles hablando unos con otros. En fin, ese es otro tema. En la fábula, la zarza o los espinos claramente representan a Abimelec y normalmente de esto es de lo que se suele hablar. Pero por el otro lado, el resto de los árboles nos muestran cómo podemos responder ante la tentación de poder y nos adelantan el tipo de autoridad o el tipo de liderazgo que estamos llamados a practicar todos nosotros como seguidores de Jesús. Nos está adelantando cómo funciona el poder y cómo son las personas poderosas en el reino de los cielos. Me gustaría destacar 3 ideas de este pasaje. Hay un montón, os lo aseguro, y en Groups esta semana va a haber jugo. Porque hay olivos, hay higuera y hay vid. Así que de ahí vamos a sacar jugo. Madre mía, qué chiste más malo, por favor. Primer punto que me gustaría destacar. Las personas poderosas en el reino de los cielos sirven. Independientemente de la posición que tú y yo tengamos, nuestra prioridad es servir. Tanto el olivo como la vid son conscientes del bien que le hacen a otros. Dice, he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. La iglesia poderosa, los discípulos poderosos, no son los que se coronan públicamente, ni los que hacen tratos con ricos y políticos, ni los que mandan. La iglesia poderosa es la que está dispuesta a poner por delante el bienestar de los demás de una manera práctica y auténtica. ¿Cómo? Sirviéndoles. Sirviéndoles. Jesús, en una conversación con sus discípulos, en la que estaban peleando por ver quién sería el mayor de ellos en el reino, Jesús les dijo que el mayor ha de servir al menor. Pero no para ser el mayor, sino porque es el mayor. El servicio no es el precio que hay que pagar
para nuestro llamado a la gloria. El servicio es nuestro llamado, el servicio es parte de nuestra gloria. El propio Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, he venido para servir y para dar mi vida por muchos. Ese aceite, ese vino y esos frutos que Dios nos ha dado son para compartirlos, no son para nuestra renta personal, no son para sacar beneficios a largo plazo y en un futuro tener la posición que tanto anhelamos. No, ese es el lugar que tenemos, el de servir a otros. Otra cosa que aprendemos de la conversación de estos árboles es que las personas poderosas en el reino de los cielos son conscientes de su poder. Cada uno de estos árboles sabe cuál es su competencia. El olivo sabe que honra a Dios y a los hombres con su aceite. La higuera sabe que da fruto y alimenta. La vid sabe que alegra la vida de las personas. Para ejercer el poder de una manera saludable, necesitamos reconocer nuestro poder. Tenemos una mala manía los cristianos porque pensamos que admitir que eres bueno haciendo algo está mal. Saber que eres bueno haciendo cuentas o compartiendo el evangelio o dirigiendo un equipo de baloncesto o montando aire acondicionado o haciendo hamburguesas o escuchando a la gente, saber que eres bueno haciendo cualquier cosa no va a hacer que seas prepotente. Reconocer que algo se te da bien no va en contra de tu humildad. Es más, probablemente la humildad empieza a manifestarse cuando eres consciente del poder que tienes. Cuando eres consciente de los dones que tienes y de la autoridad que te dan. Si no, no hay humildad. Es decir, alguien humilde es aquel que sabe cuál es su poder, cuál es su competencia, qué es lo que se le da bien, cuál es su propósito y decide someter eso que sabe hacer por el bien de los demás. Ahí es donde encontramos la humildad. Hay una frase de C.S. Lewis que dice algo así como que la humildad no es pensar menos de uno mismo, es pensar menos en uno mismo. Y parece que Jesús encarna esta idea. En Juan 13, en la cena, vemos que Jesús, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, sabiendo de dónde venía y a dónde iba, cuando él era consciente de todo ese poder, entonces se arrodilló y le lavó los pies a sus discípulos. La humildad de Jesús no se mostró con modestia, ni diciendo cosas como yo no soy nadie, sino que sabiendo quién era, le lavó los pies a sus discípulos. Otra cosa que me gusta mucho de esta conversación entre los árboles es que las personas realmente poderosas en el reino de los cielos conocen sus límites. ¿Para qué iba a dejar el olivo, la higuera o la vid su posición para ser los más grandes entre los árboles? ¿Por qué iban a dejar su labor? ¿Por qué iban a extralimitarse? ¿Por qué iban a ir a un terreno que no les pertenecía simplemente porque el resto de árboles estaban pidiéndoles que tomaran ese lugar? Tenemos que dejar de ver nuestros límites como un defecto, como una carencia, porque al final los límites funcionan como un lienzo. Es ese lugar en el que sabes que vas a poder actuar. Trazan las líneas del espacio en el que vas a poder servir, en el que vas a poder desarrollar tus dones, tu propósito, tu autoridad. El propio Jesús en el jardín de Getsemaní es el mejor ejemplo de alguien que conoce sus límites. Jesús, que venía de saber que Dios le había dado todo en sus manos y en ese momento sabe que su límite como ser humano no puede extralimitarlo. Y dice, Señor, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Porque dentro de esos límites es donde Jesús iba a mostrar su poder salvador. Creer que puedes hacerlo todo, creer que puedes convencer a todo el mundo, creer que puedes cambiar a las personas, es jugar a ser Dios. Es salir de nuestra jurisdicción y parecernos más a Abimelec que a Jesús. Cuando abusamos de nuestra autoridad y nos extralimitamos ejerciendo nuestro poder,
Puede que sea porque nos importan más los proyectos y nuestra agenda personal que las propias personas. Estos árboles nos recuerdan a otra escena en la Biblia en la que también había muchos árboles. Los primeros capítulos, en los que Dios le da a Adán y a Eva poder, autoridad para gobernar. Y les dice que tienen que hacerlo para cultivar la tierra y hacerla crecer. Y por otro lado tenemos a los espinos, que tienen la labor contraria, la de no dejar que el resto de los árboles crezcan como maleza. Y según dice este pasaje, quemarlo todo. Eso es lo que iba a hacer la zarza, arder y quemarlo todo. Pregunto, ¿nuestra manera de usar el poder está ayudando a crecer a las personas o están quemando a las personas? Tu manera de usar el poder como profesor, como madre, como hermano mayor, como jefe, ¿está ayudando a que los demás crezcan o ardan? Y este no es el único daño del comportamiento de Abimelec. Hay un daño muy profundo y que me llama mucho la atención y que puede ser que algunos o muchos de nosotros estemos cargando. Versículo 22 dice que Dios puso un espíritu de conflicto, un espíritu maligno entre Abimelec y su ejército y el resto de la gente. Que es curioso que es el capítulo en el que Dios no pone su espíritu de poder sobre una persona, sino un espíritu maligno entre ellos. Irónico que hoy, que es domingo de Pentecostés, justo nos haya tocado este pasaje. Aquí el Espíritu de Dios no viene a empoderar a nadie, sino a traer conflicto entre personas. Entran en conflicto, empiezan a pelearse, mueren miles de personas. Y el versículo 52 dice esto: Abimelec se dirigió a la torre y la atacó. Pero cuando se acercaba a la entrada para prenderle fuego, una mujer arrojó sobre su cabeza de él una piedra de moler y le partió el cráneo. De inmediato llamó a Abimelec a su escudero y ordenó: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí. Lo mató una mujer. Para que no se diga de mí. ¿Qué nivel de obsesión debe tener una persona con su imagen delante de los demás, con su imagen pública, para que en los últimos segundos de su vida diga: mátame, para que no se diga de mí? ¿Qué se dirá del hijo de la concubina? ¿Qué se dirá del hijo ilegítimo, aquel al que su padre no quiso bendecir? Esta frase me lleva a pensar que quizá es una sugerencia. Abimelec estuvo una vida entera intentando controlar la opinión de los demás, matando por ganarse el reconocimiento, odiando a todos por obtener valor, intentando ser Dios para poder ser alguien. Es poco probable que las consecuencias de nuestros gestos, parecidos a los de Abimelec, sea que nos partan el cráneo. Es poco probable. Pero es probable, bastante probable, que como Abimelec nos importe mucho lo que se dice de nosotros. Y esa carga es insoportable, porque es incontrolable. No puedes controlar, no debes controlar lo que dicen de ti. Y sí, esta falta de identidad de Abimelec es la que le llevó a intentar controlarlo todo. Y sí, esa falta de identidad en nosotros es la que nos lleva a intentar ocupar el lugar de Dios, a obsesionarnos con que las cosas salgan como nosotros decimos que tienen que salir. ¿Qué pensarán de mí como jefe? ¿Qué pensarán de mí como profesional? ¿Qué pensará la gente de mí como empresario? ¿Qué pensarán de mí como pastor? ¿Qué pensarán de mí como madre?
A veces cuando era adolescente salía de casa, me decía mi madre, ¿te has cambiado los calzoncillos? Le decía yo, mamá, ¿qué más da? Y dice, ¿y si te atropellan? Y yo decía, ¿qué tiene que ver? ¿Y si te atropellan y el de la ambulancia ve que tu madre no te ha lavado los calzoncillos? O sea, había una preocupación por lo que dijesen de ella, que es la misma preocupación que yo tengo con mis hijas acerca de lo que van a decir de mí como padre. ¿Y si cambiamos esa pregunta de qué dirán por mí por qué dice mi Padre Celestial de mí? ¿Qué dice mi Padre de mí? Que te amó tanto que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo para que su muerte pudiese rescatarte. Nuestro Padre dice de nosotros que somos adoptados, que somos amados, que nos está esperando cuando volvemos a casa. ¿Qué dice nuestro Padre de nosotros? ¿Y cómo podría cambiar nuestra vida si la construimos sobre las palabras que Él dice de mí y no lo que los demás dicen de nosotros? Puede ser que al final esa sea la clave para que dejemos de intentar ser Dios y ocupar el lugar que no nos corresponde. Os invito a que tengamos un momento de silencio y que podamos ubicar cuáles son esas palabras que el Señor nos ha dicho personalmente hoy.